El método biointensivo de cultivo. Principios del método biointensivo de cultivo. La doble excavación. La composta. La siembra cercana. Asociación de cultivos. La integralidad. Producción de carbón en el huerto. Producción de calorías. Conclusión. La población tiende a crecer rápidamente, más rápidamente que en tiempos pasados. En un futuro próximo, el arte de más valor será el de obtener una subsistencia confortable de la más pequeña porción de tierra. Ninguna comunidad cuyos miembros posean este arte será víctima de opresión alguna. Dicha comunidad será independiente, sin reyes coronados, ni reyes del dinero, ni reyes de terrenos. Abraham Lincoln. En 1971 John Jevons se hizo una pregunta. ¿Cuál es la superficie mínima de suelo en la que un hombre puede obtener todo lo necesario para su subsistencia? Para obtener la respuesta inició una serie de trabajos y experimentos basados en el método biodinámico intensivo de Rudolf Steiner, a 31 años de distancia. Los resultados han sido publicados en una treintena de folletos y varios libros que han sido traducidos al francés, árabe, ruso, alemán y español, y el ahora conocido como método biointensivo de cultivo se usa en 130 países, México, Ecuador, Perú y Bolivia entre ellos. El método biointensivo de cultivo ha hecho por la agricultura lo que los japoneses por la electrónica, la ha microminiaturizado y la ha hecho igual de eficiente. Un secretario de Agricultura de Estados Unidos dijo que John Jevons y su método van 15 años adelantados en este campo. Este adelanto es muy oportuno para miles de pequeñas comunidades rurales de países en vías de desarrollo que requieren producir sus propios alimentos, básicamente para alimentar a las familias y encaminarse hacia la autosuficiencia alimentaria. El método biointensivo de cultivo permite producir más alimentos en menos espacio por medios naturales. El método biointensivo de cultivo es un método de agricultura orgánica en pequeña escala que por sus características usa tecnología sencilla pero sofisticada, lo que permite que sea fácilmente adoptado por pequeñas comunidades, con los recursos naturalmente existentes, y que en relación con la agricultura mecanizada de los Estados Unidos obtiene rendimientos del 400 al 3100%, aún en condiciones adversas del suelo. No requiere de maquinaria o fertilizantes y plaguicidas químicos. El elemento tecnológico clave es la pala común. La energía mecánica o humana invertida representa solo el 1% por unidad de alimento producida. Solo requiere de un 30% del agua, lo que es particularmente importante en zonas áridas o con poca lluvia. Propicia la autosuficiencia. Usado adecuadamente restituye la fertilidad al suelo, al mismo tiempo que produce alimentos. Sin embargo, la mayor ventaja del método no es su alta productividad en poco espacio o el ahorro de insumos. Su mayor beneficio es que reconstruye el suelo 60 veces más rápido que la naturaleza. En efecto, la capa superficial del suelo es uno de los recursos naturales más valiosos y paradójicamente más descuidados. Las técnicas agrícolas usuales lo destruyen 17 veces más rápido en relación con el tiempo que la naturaleza tarda en formarlo. Se estima que de continuar a ese ritmo, a la humanidad le queda suelo solo para 50 a 100 años más. No puedo imaginarme el desastre que significaría para la humanidad si se deja llegar ese momento. Producir alimentos sanos y suficientes y conservar los suelos cultivables son dos retos formidables para la humanidad. Sin embargo, es alarmante observar que son pocos los esfuerzos serios y coordinados para lograrlo. Si se detiene usted a reflexionar, recordará a personas capaces de realizar complejas tareas intelectuales, como hablar e instruir, investigar, escribir artículos, estudios o libros, pero incapaces de actividades prácticas, así sean las más sencillas, a favor de nuestro ambiente. John Jevons dice que en esta época la humanidad es rica en experiencias pero pobre en práctica. Extiendo una invitación a cada uno de ustedes para cultivar personalmente una cama biointensiva, de manera sustentable. Hacerlo les acercará a la tierra, les hará más saludables y les conferirá autoridad para hablar del respeto a la naturaleza. Para más información sobre este método, sus técnicas, principios, bibliografía, cursos y asesoría, comuníquese con las organizaciones que aparecen en el directorio anexo. Juan Manuel Martínez Valdés, presidente de Ecopol. Principios del método biointensivo de cultivo. En ocasiones,
Quienes tienen contacto por primera vez con el método biointensivo de cultivo se muestran incrédulos sobre sus beneficios al ambiente, su ahorro en insumos y sobre todo de sus rendimientos. Algunos cuestionan incluso el porqué y la urgencia en desarrollar un método para pequeños espacios e insumos mínimos. Para contestar estas interrogantes, y tomando como base los rendimientos intermedios que es posible obtener con el método biointensivo y la unidad llamada un círculo, equivalente a 93 metros cuadrados, 1000 pies, se desarrolló el modelo que se presenta en la gráfica titulada Los círculos. En su primera parte representa el área aproximada en la que una persona puede obtener sus alimentos durante un año usando técnicas de la agricultura mecánica química y de la agricultura orgánica de los Estados Unidos, para personas que consumen una dieta abundante en carne, para los que consumen una dieta promedio y para los vegetarianos. Se muestra que en el primer caso el área necesaria es de 43 a 85 unidades, círculos, en tanto que en el segundo es de 22 a 42 y en el tercer caso es de solo 10 círculos. En el segundo apartado se detalla el área cultivable per cápita disponible en las naciones en vías de desarrollo con las técnicas agrícolas usuales. En 1977 el promedio disponible era de 30 círculos, cifra que se redujo a 22 de enero de 1988, a 16 en el año 2000, y una proyección intermedia a 9. En el último apartado de la gráfica se muestra el número de círculos necesarios para alimentar a una persona durante un año con las técnicas biointensivas. 4 para un vegetariano de manera sostenible. 2 si el agricultor ha adquirido la destreza necesaria para obtener los máximos rendimientos de manera sostenible. Si se recuerda que la sobrevivencia de la humanidad depende fundamentalmente de 3 factores: sol, suelo y agua, y que 2 de ellos han sido gravemente afectados por el hombre, quizá veamos con una perspectiva diferente el problema. La distribución mundial del agua, por ejemplo, se ha convertido ya en un problema grave para muchos países, México y Ecuador incluidos. La afirmación de que muchos países tienen agua para regar solo 4 círculos por persona no es aventurada. Aunque en el Foro Mundial de Davos, Suiza, se mencionó que una de las 7 amenazas más graves para la humanidad en este siglo es el hambre, obviamente esta será consecuencia de otros factores, entre ellos la falta de suelos cultivables y agua. Hablar de los problemas que este proceso genera para la población mundial excede los límites de este escrito, pero baste decir que prácticamente el 80% de la humanidad vive en países en vías de desarrollo y que por falta de visión, recursos y profesionistas preparados, estos países aún sueñan con resolver sus problemas agrícolas con las técnicas que han demostrado sobradamente ser causantes de los graves problemas ambientales que enfrenta la humanidad. Para quien pretenda obtener los beneficios del método biointensivo y al mismo tiempo mejorar la calidad del suelo que cultiva, la clave es tener una clara comprensión de sus principios, los cuales por su sencillez han sido ampliamente asimilados y aplicados por individuos y comunidades en más de 130 países en el mundo. Estos principios son: 1. La doble excavación. 2. El uso de la composta. 3. La siembra cercana. 4. La asociación de cultivos. 5. La integralidad. 6. El uso de semillas de polinización abierta. 7. La producción de carbón. 8. La producción de calorías. Es importante explicar, así sea de manera básica, estos principios. Así se comprenderá fácilmente cómo funciona el método y el porqué de sus beneficios. La doble excavación. En condiciones favorables, las raíces de los cultivos penetran en el suelo en busca de nutrientes a profundidades no conocidas por el común de los agricultores. Por ejemplo, cultivo. Profundidad que alcanzan las raíces. Coliflor. Punto 90. Maíz. 1.20. Lechuga. 1.20. Jitomate. 1.20. Zanahoria. 2.60. Betabel. 3.0. Alfalfa. 30.0. La maquinaria y las herramientas agrícolas penetran el suelo 30 centímetros en promedio, profundidad insuficiente si consideramos las cifras anteriores. El método biointensivo prefiere el cultivo en camas de 1.20 a 1.50 mts. De ancho por 6.0 a 6.5 mts. De largo y 60 centímetros de profundidad.
La doble excavación es una técnica que facilita la preparación del suelo a 60 centímetros de profundidad y da a las plantas la oportunidad de un mayor desarrollo sin el gasto extra de energía para perforar el suelo, y que en cambio usan para nutrirse y crecer sanas, con mayor resistencia a los insectos y plagas. La técnica está diseñada para lograr el máximo desempeño con el mínimo esfuerzo, bajo el procedimiento siguiente. Se traza la cama y se dejan estacas permanentes en sus 4 esquinas. Cuando el terreno es seco y barra diagonal o arcilloso, se remoja el tiempo necesario para humedecerlo y facilitar la excavación. Se inicia cavando en un lado de la cama una zanja del ancho de la cama, por 30 centímetros y 30 centímetros de profundidad. La tierra que se saca se pone en cubetas. Se afloja la tierra del fondo de la zanja a otros 30 centímetros, sin sacarla. Si la tierra es muy pobre, se puede poner en esta zanja un poco de estiércol o composta. Si la tierra está seca, se humedece el fondo de la zanja. En los siguientes 30 centímetros de la cama se excava otra zanja. La tierra que se saque de ella se usa para tapar la anterior. Se repiten los pasos anteriores hasta terminar la cama. Se nivela la cama con un rastrillo 1 o 2 veces durante la excavación. Se incorporan en promedio 5 cubetas, de 20 litros cada una, de composta, cáscara de huevo y ceniza negra para nutrir el suelo. La doble excavación es uno de los pasos más importantes del método biointensivo. Equivale a construir los cimientos de la cama de cultivo, incorpora aire al suelo y lo deja flojo, ideal para que las raíces de las plantas lo penetren sin mayor esfuerzo. Aunque puede usarse cualquier herramienta disponible, la pala recta y el bieldo facilitan mucho el trabajo. Una vez doble excavada la cama no se vuelve a caminar sobre ella. Por eso a este método los irlandeses le conocen como de las camas flojas. La composta. La composta, biomasa digerida, es el abono orgánico por excelencia, la solución y el secreto para tener un huerto saludable y productivo. La composta biointensiva es lo más cercano a la manera en que la naturaleza fertiliza los bosques y los campos. Imagínese cuando caen las hojas de los árboles, una ramita seca, insectos, los cadáveres de pequeñas aves y otros animales, el viento los cubre con polvo. La lluvia provee la humedad y así en un círculo continuo e interminable de autofertilización, solo roto por el hombre. Las ventajas de la composta son muchas, pero las principales que se derivan de su uso continuo son: mejora la estructura del suelo, retiene la humedad, limita la erosión, contiene micro y macronutrientes, estabiliza el pH del suelo, neutraliza las toxinas del suelo. Sus ácidos disuelven los minerales del suelo haciéndolos disponibles. Propicia, alimenta y sostiene la vida microbiana. No contamina ni el suelo, ni el aire, ni el agua, ni los cultivos. Para hacer composta se necesitan básicamente 4 elementos: nitrógeno, materia verde, carbón, materia seca, agua y suelo. El procedimiento es laborioso pero muy sencillo. Se traza un cuadro de 1 metro por lado, se excava a 30 centímetros de profundidad y se construye una rejilla de rastrojo o cualquier materia orgánica seca gruesa. Se pone encima una capa de 10 centímetros de materia seca. Se continúa con una capa de 5 centímetros de materia verde. Se cubre con 2 centímetros de suelo, tierra. Se agrega agua. Se continúa alternando capas hasta alcanzar 1.50 mts de altura. Se voltea solo una vez, cuando la temperatura, después de alcanzar su máximo, empieza a descender. Dependiendo de la temporada del año y del clima, la composta tardará de 1 a 6 meses para estar lista. El secreto para lograr una composta nutritiva es controlar su humedad y temperatura. El rango ideal de temperatura es de 52 a 62 grados centígrados. Si la temperatura es más baja, no se logra la descomposición de la materia orgánica, y si es más alta, la composta se mineraliza y el resultado es similar químicamente a la ceniza. Es material inerte, sin ningún valor nutritivo. Si no se tiene termómetro, una manera práctica de saber la temperatura es enterrar una varilla metálica o un machete diagonalmente en la parte superior de la pila de composta. Si después de 10 minutos el metal está frío, la pila no arrancó y debe volver a hacerse. Si se puede tocar el metal y está caliente pero soportable, la temperatura está bien. Si siente que le quema, está demasiado caliente, en este caso hay que airearla, abriendo huecos o introduciendo tubos para canalizar el calor.
Se recomienda enfáticamente no usar aceleradores de los procesos naturales de descomposición de la materia orgánica, porque aumentan la temperatura de la pila, se rebasan los rangos apropiados y el producto se mineraliza, perdiendo así la mayoría de sus nutrientes. En cuanto a la humedad, si es poca la composta no inicia el proceso de descomposición y si es mucha se ahoga la vida micro y macrobiótica, produciendo descomposición y malos olores. El grado ideal es a semejanza de una esponja mojada. Si usted toma un puñado de composta y lo aprieta con la mano, deben escurrir solo unas gotas de agua. Hay un tercer control de la pila de composta. Por el color, el señor Steve Reich *, el más reconocido especialista en composta biointensiva, elaboró una guía que sirve para orientarse en cuanto a las condiciones de la composta por su color. Cómo conocer el grado de maduración de la composta por su color. Color. Interpretación. Negro-café. Fin ideal de la segunda etapa ***. Café oscuro. Muy bueno al inicio de la segunda etapa. Café claro. Propicio, pero necesita más fermentación. Verde-café. Indica fermentación normal en la primera etapa. Si permaneciera así, significa que requiere más ventilación. Voltee la pila. Amarillo. Estado intermedio de la primera etapa. Requiere más tiempo de fermentación y probablemente más ventilación. Negro y húmedo. Condición anaeróbica, evítela. Verde y negro. Condición anaeróbica, evítela. Verde. Demasiado húmeda y pegajosa, indica también condición anaerobia, evítela. Verde amarillo. Condición ácida y anaeróbica, evítela. Gris. La pila estaba demasiado caliente y ahora demasiado seca, pero está bien ventilada. Blanca. Moho o micelios de actinomicetos muertos, misma condición que para el color gris. Composta biointensiva, por Steve Reich, Copyright Ecology Action // Ecopol, 1994. La primera etapa finaliza cuando se voltea la composta. La siembra cercana. Con la cama doble excavada y abonada sería un dispendio de nutrientes, esfuerzo, espacio y agua sembrar en surcos. Además, los surcos permiten la circulación excesiva de aire en la tierra, lo que debilita las raíces, lo que hace a la planta más sensible a plagas e insectos. Por otra parte, al caminar entre los surcos se compacta el suelo, lo que dificulta el desarrollo de las raíces. El método biointensivo, en cambio, imita a la naturaleza y aprovecha mejor el espacio. Esta es una de las razones de sus altos rendimientos. El señor John Jevons, creador del método con sus características actuales, ofrece una recompensa a quien le demuestre que en la naturaleza alguna planta o árbol crezca en surcos o filas. La regla para la siembra cercana es muy sencilla. Se siembran las semillas o las plántulas en un patrón de distribución hexagonal. Las distancias recomendadas son diferentes a las usadas en la agricultura tradicional, pues permiten que las hojas de las plantas se toquen cuando son adultas, sin dejar ningún espacio de la cama descubierto. La siembra cercana tiene innumerables ventajas. Entre las principales están: primero, se limita la evaporación del agua. Segundo, la producción es mayor. Tercero, se limita el crecimiento de hierbas indeseables. Cuarto, se crea un microclima bajo las plantas. Quinto, se reducen los ataques de insectos. Y sexto, las raíces aprovechan mejor los nutrientes. Como ejemplo de las distancias recomendadas se anotan los siguientes, en centímetros. Cultivo. Distancia ***. Acelga. 15. Ajo. 7 a 10. Betabel. 10. Brócoli. 40. Calabacita. 50. Cebolla. 10. Papa. 30. Pepino. 30. Rábano. 3. Asterisco en centímetros. Asociación de cultivos. Entre las muchas razones para usar la asociación de cultivos, las más conocidas son evitar el agotamiento de los nutrientes del suelo y limitar las plagas. Ambas situaciones son propiciadas por el monocultivo. Una adecuada selección de cultivos debe considerar al menos dos criterios. 1. Los hábitos alimentarios de los cultivos.
considerando las plantas fuertes consumidoras o consumidoras voraces, las fertilizantes donantes y las consumidoras ligeras. 2. Las propiedades intrínsecas de cada variedad, por ejemplo los betabeles que extraen sales del suelo, la valeriana que fortalece a casi todas las hortalizas y concentra el fósforo o la mejorana que mejora el sabor y la resistencia a las plagas de prácticamente todos los cultivos. Entre los principales beneficios identificados de la asociación de cultivos están la protección física, el control de insectos y hierbas, mejoría en salud y crecimiento, mejor sabor y nutrición de los cultivos. La integralidad. El quinto principio del método biointensivo consiste en que los 4 primeros no funcionan separadamente. En otras palabras, los primeros 5 principios del método son un todo integral y equilibrado, en armonía con la naturaleza. Si alguien se entusiasma con alguno de los principios del método o los usa separadamente y olvida los otros, quizá obtenga buenos resultados inicialmente, pero en 1 o 2 temporadas de cultivo agotará el suelo. Sí, es lógico si se detiene a pensarlo. El método biointensivo produce altos rendimientos gracias al uso combinado de las técnicas y principios desarrollados, pero también tiene el potencial de devastar el suelo si no se usan de manera apropiada. Por ejemplo, si usa la siembra cercana en una cama sin la doble excavación, obtendrá plantas débiles y enfermizas. Una cama doble excavada y con siembra cercana pero sin composta agotará el suelo rápidamente. La interrelación de los principios del método los potencia mutuamente, de manera que cada uno de ellos refuerza a los demás y a su vez es reforzado, en un círculo virtuoso continuo. Cualquiera que sea cuidadoso en aplicar estos principios obtendrá los rendimientos y beneficios que se describieron al principio, pero aún hay otras cuestiones que considerar, como qué tipo de semilla debo usar. ¿De dónde obtendré el material para seguir fabricando composta y ser autosuficiente? ¿Qué debo sembrar para que mi familia obtenga alimentos nutritivos? Veamos. Semillas de polinización abierta. Las especies animales no son las únicas en peligro de extinción. Las semillas de las que depende nuestra alimentación están seriamente amenazadas y, para no variar, por nosotros mismos. En los 70s y 80s los científicos parecían haber encontrado una solución a los problemas del hambre en el mundo, cuando usando semillas híbridas lograron muy altos rendimientos, sobre todo en cereales. La solución al hambre de cientos de millones de personas había llegado. La primera plana de los periódicos anunciaba que las hambrunas serían pronto cosa del pasado. Los años transcurridos desde la llamada Revolución Verde nos permiten apreciar un panorama totalmente distinto. Las hambrunas continúan. Las Naciones Unidas reportan que cada noche más de 1.000 millones de personas duermen con hambre. Pero aún hay más. La producción de nuestros alimentos depende ahora de las semillas híbridas, de unas cuantas variedades que surten unas pocas compañías transnacionales. Ciertamente los rendimientos son altos, pero los cultivos resultantes requieren agua, fertilizantes e insecticidas. Insumos cada vez más escasos, y los dos últimos causan más problemas al ambiente que beneficios. Si esta dependencia es un mal que cada vez más países padecen, palidece si lo comparamos con la pérdida de diversidad. A mediados del siglo pasado cada región, valle y país tenía sus propias variedades de frutas, vegetales y cereales. 2 ejemplos de esta pérdida. 1. La India cultivaba en 1940 alrededor de 30.000 variedades de arroz. En 1997 solo quedaban 10. 2. De las 7.000 variedades de manzana registradas en los Estados Unidos en 1904, para 1997 se habían perdido el 97%. En el mundo esta tendencia es tan alarmante que en el año 2000 del total de cultivos que conformaban la esencia del patrimonio agrícola de la humanidad solo sobrevivían el 8%. ¿Qué hay de malo en esto? Para decirlo de manera sencilla y directa, lo que está en juego es el futuro alimentario de la humanidad. Nuestras semillas criollas son producto de la experiencia agrícola de nuestros abuelos, en nuestro país, en nuestra región, en nuestro pueblo, han pasado la prueba del tiempo, no así las semillas híbridas. Afortunadamente existen personas y organizaciones que se esfuerzan por conservar este patrimonio genético. Cada país debería tener sus propios bancos de semillas criollas, conservarlas e intercambiarlas y así evitar su pérdida. Sin detenernos más a definir otras características de la semilla híbrida, por sus efectos en la economía y en el ambiente, podemos discernir con facilidad que no son la mejor opción. ¿Cuál es entonces la alternativa? Obviamente las semillas que no son híbridas, es decir, las de polinización abierta, las que usaban nuestros abuelos para sus cultivos, las que se conocen en muchos lugares como criollas o autóctonas.
Los cultivos producto de estas semillas, a diferencia de las híbridas, no requieren de cuidados especiales, ni fertilizantes. Están perfectamente adaptadas al ambiente y por lo mismo presentan mayor resistencia a los cambios climáticos y a las plagas. Los frutos pueden ser no tan grandes o lustrosos, pero sí más dulces, aromáticos y exquisitos. ¿Ha notado usted esto cuando consume un producto importado y lo compara con otro adquirido en nuestros mercados locales? Y lo mejor es que estas semillas están a nuestro alcance, bien intercambiándolas con nuestros vecinos o produciéndolas nosotros mismos. El procedimiento es muy sencillo. Quien se interese en hacerlo, comuníquese con Ecology Action o Ecopol y solicite asesoría. Producción de carbón en el huerto. El secreto para cultivar un huerto saludable y productivo es la composta. Para producirla, sin embargo, se requieren materia orgánica verde, materia orgánica seca, suelo y agua, y si bien en lo general casi nunca hay problema con los dos últimos elementos, con frecuencia se enfrentan dificultades para reunir materia orgánica. Sobre todo la seca, carbón, la solución no es comprarla o traerla de otra parte, es decir, importarlas. La solución de fondo es producirla nosotros mismos, en nuestras propias camas. Una fórmula muy sencilla para lograrlo es la llamada 60-30-10. 60% del área de sus camas se destina al cultivo de granos y cereales, como trigo, avena, cebada, centeno, tritícale, maíz, sorgo, amaranto, quinoa, habas, girasoles. El propósito es obtener materia orgánica seca, carbón, para la composta y al mismo tiempo aprovechar la parte comestible para la dieta humana. 30% del área de sus camas se destina a la producción de calorías para su familia, como papas, camotes, ajo y otros cultivos que sean eficientes en producción de alimentos por unidad de área, es decir, que en poco espacio produzcan más calorías. 10% del área de las camas se dedica al cultivo de vegetales mixtos, que producen poco carbón y pocas calorías pero permiten agregar a la dieta vitaminas y minerales. En este 10% también se pueden sembrar cultivos para ingreso. Si se tiene paciencia y la disciplina para aplicar esta fórmula, en unas cuantas temporadas de cultivo se lograrán aportes significativos a la alimentación de la familia y carbón para la composta, y casi sin sentirlo se emprenderá el camino a la sustentabilidad. Producción de calorías. Es necesario romper con la idea de que la función del huerto familiar es producir algunos vegetales para complementar la dieta de la familia. En realidad, una pequeña superficie de terreno en el traspatio de cualquier hogar, cultivada con amor y paciencia, es suficiente para hacer aportes significativos a la dieta familiar. Para lograrlo es necesario pensar en las necesidades y gustos de la familia, seleccionar cuidadosamente los cultivos, de manera que sean eficientes en producir el máximo de calorías en el mínimo de superficie cultivada. No es fácil, pero no es imposible. Es muy importante cultivar y consumir una dieta sana y balanceada, basada en productos vegetales. En nuestra civilización se privilegia el consumo excesivo de proteínas de origen animal y calorías vacías, provenientes de azúcares y grasas, lo que es causa de gran parte de nuestras enfermedades. Esta breve descripción de los principios del método biointensivo de cultivo es solo una introducción que pretende motivar a quien la lea. Si esto se logra, el paso siguiente es hacer contacto con las personas u organizaciones que en el país sean encargadas del proceso de difusión. También ayudará a adquirir y leer el libro de John Jevons, Cultivo Biointensivo de Alimentos, más alimentos en menos espacio. Si así lo hace, bienvenido al grupo de biointensivistas. Conclusión. A pesar de sus altos rendimientos, las técnicas sencillas pero sofisticadas y su alto costo-beneficio, factores todos documentados, el método biointensivo de cultivo no es la solución total, pues aun cuando produce cosechas abundantes en poco espacio al tiempo que restituye o conserva la fertilidad del suelo y aún construye suelos, lo que lo constituye en una de las mejores alternativas viables a la depredación del suelo. Si no se usa adecuadamente, puede agotar los suelos mucho más rápido que otros métodos agrícolas. Nuestra época, si bien se caracteriza por la depredación de los recursos naturales y la agresión al ambiente, es a la vez una época de oportunidades para miles de individuos, organizaciones y comunidades que emprenden esfuerzos por encontrar técnicas sustentables, viables y amigables con el ambiente para producir sin agredir. Por ello, creer que un tipo de agricultura en particular es la única solución o el camino no es inteligente. En el futuro es muy probable que surja un nuevo método que combine los principios y técnicas de las principales corrientes experimentales de la agricultura orgánica actual, como
Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.